Vamos a comenzar este año con un tema bastante escabroso para algunos. Y que también, para especificar mi postura socialdemócrata actualmente. Antes como que medio veía este par de sujetos y la ideología que se esparció como una alternativa, digamos. Pero fue a raíz de varias cosas, incluyendo el legado de cierto médico que decidió pelear una guerra que no le correspondía, y la violencia que quedó como legado de ese sujeto, que poco a poco mi postura fue cambiando a la actual. Dejando eso claro, vámonos con el tema de este video. Y bueno, lo que básicamente tenía interiorizado, pero todavía no lo había madurado actualmente, bueno, hasta el momento, era: incluso la naturaleza exige contrapesos. ¿Por qué existen los carnívoros? Porque si se dejara a los herbívoros solos, terminarían por comerse toda la vegetación. ¿Y por qué no es bueno dejar especies que no son nativas en un ecosistema? Porque no hay contrapesos para esa especie, a lo que se le denominan especies invasoras. La naturaleza por sí sola va creando los contrapesos para cada forma de vida. Y a la vez, en la actividad humana, en las relaciones humanas, en las formas de organización humanas, se necesitan contrapesos, porque de lo contrario se tiende a llegar a abusos tremendamente fuertes, como lo que está sucediendo aquí en México gracias a Morena. Y que aclaro, Morena no es del corte comunista, no es del corte de este par de personajes. No, Morena es un partido de derecha disfrazado de izquierda. Si realmente fueran de izquierda ideológicamente, para llegar al 2018, no se habrían aliado con el PES, el Partido Encuentro Social, un partido sumamente de derecha, mucho más que el mismo PAN, de corte evangélico, religioso, y no tendrían en sus filas, aparte de tanto impresentable del PRI y del PAN, incluyendo a Manuel Bartlett, a Hugo Eric Flores, quien fue el fundador del PES. Damas y caballeros, ya dejando ese paréntesis, el modelo económico que surgió principalmente del filósofo, que estoy aprendiendo más, de que la filosofía en sí no ayuda de mucho, la ciencia sí, pero Marx era más filósofo que nada. ¿Y qué dejó? Una ideología que ocultó otros tipos de izquierda, que por desgracia no solo se han ignorado, se han olvidado. Por ejemplo, la izquierda zapatista, dando un ejemplo. La izquierda del Consejo Indígena de Gobierno. La izquierda del Congreso Nacional Indígena. Damas y caballeros, ¿qué pasó, por ejemplo, en la Unión Soviética? Sí, hubo un avance enorme, industrial, tecnológico, de lo que era la Rusia zarista. Hubo un avance, sí, pero ¿al precio de qué? De un autoritarismo ultranza, sin contrapesos, que el Partido Comunista hiciera y deshiciera lo que quisiera. Sí, también, la Unión Soviética fue una víctima de los nazis. Stalin tuvo que firmar ese pacto de no agresión con Hitler, no porque fueran iguales, de la misma ideología, no,
porque él sabía que necesitaba ganar algo de tiempo para prepararse, porque sabía que las ambiciones de Hitler eran tal que, ¿cómo decirlo?, tarde o temprano atacaría a la Unión Soviética, a Rusia, y no se equivocó. Los ganadores en sí de la Segunda Guerra Mundial, del frente europeo, fue, damas y caballeros, la Unión Soviética. No hay que olvidarlo. La Unión Soviética también puso gran parte de los muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, hay varias cosas más. Pero dentro de Rusia, sí, tenían sus derechos básicos satisfechos: vivienda, educación, alimentación, seguridad, podríamos decirlo. Al menos que digan algo hubieran dicho algo en contra del Partido Comunista. Educación, entre otros derechos. Salud también incluyendo, sí. Quien básicamente promovió que en el mundo se iniciaran las campañas fuertemente de vacunación, por ejemplo, en contra de la viruela varicela, fue la Unión Soviética. Sí, no hay que negarlo. Pero básicamente, nada más viendo el lado bueno, se oculta. Se oculta el autoritarismo que se vivió en la URSS, en la Rusia de Stalin, hasta llegar a Gorbachev. Y algo que se asemeja: el comunismo, el marxismo-leninismo y todas las variantes, el maoísmo, la ideología que hay en Cuba, el chavismo, podremos decirlo. Pero bueno, en el chavismo yo lo veo con menos intensidad, en un término bajo, digamos, a comparación de los otros ejemplos. Es que no les gustan los contrapesos, no les gusta que existan instituciones fuertes que les digan qué y qué no se puede hacer. Y eso es para evitar abusos, para evitar que, por ejemplo, tomando de nueva cuenta ejemplos en la Unión Soviética, el Partido Comunista hiciera lo que quisiera. Y hubo varios científicos, que por desgracia uno de ellos no recuerdo bien su nombre, que sufrieron por no estar alineados al régimen y que le dieron el visto bueno a otros que no tenían tanto rigor científico, damas y caballeros, pero sí estaban alineados al régimen, porque salían con la tontería de que la ciencia es capitalista. No. La ciencia no es capitalista ni comunista. La ciencia está a favor de y promueve el desarrollo humano. La ciencia es para todos, sin importar que seas capitalista o comunista o socialdemócrata. La ciencia está orientada al desarrollo humano y al desarrollo del conocimiento, de encontrar otras soluciones, de ver que lo que se pensaba antes era equivocado y a la vez retarlo. Pero básicamente muchos de los regímenes de ideología, vamos a dejarlo así, de izquierda, odian la ciencia porque al final, damas y caballeros, terminan por estamparles la realidad en la cara, diciéndoles: hey, la cosa no es así, es esto, estos son los datos. Y al igual que el capitalismo, al igual que el fascismo, por ejemplo, del fascismo actual de Trump, a esta ideología no le gusta que le estampen la realidad en la cara, que le den los datos duros. Sí hubo mucho desarrollo en la Unión Soviética. Por ejemplo, regresando a Cuba, sí, los médicos cubanos son
por ejemplo, de lo mejor, bueno, a excepción de uno que llegue a conocerse. Por lo general son muy buenos los médicos cubanos. La medicina y ciencia cubana sí ha tenido avances, a pesar de la precariedad que se vive en la isla. Pero a la vez, el Partido Comunista, muy probablemente, dejémoslo así, presuntamente, incurrió en varios excesos. No hay contrapesos, y uno de los contrapesos es el periodismo. Un periodismo libre y serio, damas y caballeros. Un periodismo que se le deja de ser, que le deja hacer y trabajar como debe de serlo, a favor de la ciudadanía, del pueblo en sí. Porque el periodismo, al igual que la ciencia en sí, muestra la realidad de lo que está pasando en una localidad o inclusive en un país. Y algo que raramente sucede en Cuba. Igual que sucede en el país capitalista con un gobierno fascista y otro tipo de dictadura, que es El Salvador con Nayib Bukele. Varios periodistas, varios medios, no solo han tenido que cerrar, sino han tenido que salir del Salvador. Damas y caballeros, muchos cubanos, por ejemplo, han tenido que salir de la isla. Y no porque hayan tenido mucho dinero, hayan sido capitalistas, por ejemplo, en la época de Batista. No. Muchos salieron porque la implementación del comunismo en Cuba le dio en la madre a su vida, y no porque poseyeran empresas o medios de producción como dicen, no, porque la forma en que se iba a distribuir la riqueza no les permitía tener una vida digna. Y en cuanto digo vida digna, no es que tengas lujos por doquier, una mansión, no, es que puedas vivir un poco más arriba del mínimo, o inclusive en un nivel medio, podremos verlo, sin carencias, sin pasar hambre ni un día, al menos que estés en una de esas dietas estúpidas, bueno, es otro cuento. Sin vivir en una casa, digamos, de cartón, de lámina, por decirlo de alguna manera, una vivienda en forma, que tengas salud sin necesidad, por ejemplo, de contratar un seguro médico como sucede en países capitalistas como México y peor aún Estados Unidos. Aunque aquí en México exista la seguridad social como IMSS, ISSSTE y la sanidad pública por parte de la federación y las diferentes entidades políticas aquí en México o entidades federativas, la situación de la sanidad pública está para llorar. Por ejemplo, en meses pasados, un hospital en Mexicali, Baja California, le pidió apoyo económico a un capo, a El Ruso, porque el Estado, básicamente, no le da los insumos, ni deja que el hospital esté en condiciones óptimas para funcionar. Ni siquiera tienen medicinas. Damas y caballeros, regresando a Cuba, muchos de los exiliados cubanos no es que hayan sido empresarios, grandes empresarios en la época batista. Es como decía yo, gente común y corriente que ya no podía soportar las condiciones que se dan en Cuba, independientemente del bloqueo o no. Un estadista, damas y caballeros, no solo sigue una ideología, sino a la vez es capaz de dar los giros de timón cuando las cosas van mal y busca solucionar lo mejor posible y para todos los problemas que van surgiendo,
Si ve que el comunismo, por ejemplo, el que se sigue en Cuba o se seguía en la Unión Soviética, está dando problemas, busca otra forma de producción para que a la vez se puedan solucionar esos problemas. Sí, los Estados, aquí haciendo otro paréntesis, los Estados Unidos e Israel, principalmente, el sionismo en sí, es un lastre, un cáncer para este mundo, damas y caballeros. Pero no por acabar con ese lastre, con ese cáncer, se va a permitir que una ideología que se impone a través de la guerra, porque una revolución en sí es una guerra, y lo voy a decir así, y como pregunta, ¿saben cuál es el subproducto que queda después de una guerra, ya sea de revolución o de otro tipo? Y que tarda mucho tiempo, pero mucho tiempo, si se atiende, en ser paliado y a la vez en ser reparado. Bueno, sanado. El odio. El odio. Y es a lo que le apuesta esta ideología. Odio. El odio al que está en una situación estable, no privilegiada, pero sí cómoda, que en algunos momentos se puede tener aprietos, pero que no está en una situación de miseria, por decirlo de alguna manera. Al igual que el capitalismo, en cierto modo, esta ideología se nutre de la miseria para a la vez usar el resentimiento al otro para, damas y caballeros, tomar el poder. Lo que decía Marx y lo que interiorizan muchos seguidores de esto. La dictadura del proletariado. ¿Qué pasa si le dan todo el poder a la clase trabajadora? Sin contrapesos. Hay abusos. Abusos y posiblemente venganzas por parte de la clase trabajadora hacia las demás clases, ya sea pobre o hacia las élites. Y se pueden dar barbaridades, damas y caballeros. Los contrapesos ayudan también a la resolución de conflictos e inclusive del resentimiento de una mejor vía a través de la justicia. Pero este tipo de ideologías creen que la justicia es algo burguesa. No, es un derecho que tenemos todos por igual. Ya seamos pobres, ricos o clase media. Pero principalmente esta ideología, si se le puede decir así, usa el resentimiento y la venganza para alimentar sus fuerzas e imponerse. La justicia. Yo estoy a favor de la justicia transicional, damas y caballeros. Estoy a favor de que a través de maxi procesos se procesen a la clase política y empresarial, que por ejemplo, también a la militar, que por ejemplo, desencadenan con su corrupción los horrores que se han vivido en México, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, la barbarie en sí. Pero si nos vamos por parte de la revolución armada, incentivaremos y aumentaremos esa barbarie. Si de por sí México, por ejemplo, se está desangrando, con esta ideología se provocarán hemorragias literalmente de muerte. Dicen que la socialdemocracia no rompe con el capitalismo. Y para ellos, ¿qué es romper? Romper a través de la violencia, del odio, del resentimiento, de la guerra. Sí, con un sistema de producción nefasto, nocivo.
Los sistemas que se imponen a través del resentimiento, del odio, de la guerra, son igual de nefastos. Damas y caballeros, la socialdemocracia busca en un sentido banal lo diría así, llegar al poder, no por el poder sí, sino para repartir ese poder, generar los contrapesos necesarios para evitar abusos, venganzas, y a la vez, con esos contrapesos, empezar a paliar los diferentes flagelos en una sociedad. Educación, seguridad, vivienda, en una repartición más justa de la riqueza. Créanme, volvamos a Cuba, los Castros o los líderes del Partido Comunista, ¿acaso viven igual que el cubano promedio que aún se encuentra en la isla? No, por ejemplo, se ha dicho que Castro tenía relojes de lujo, damas y caballeros. Eso es lo que se decía, que el mismo Castro tenían lujos, los Castros en sí, Raúl y Fidel. Díaz-Canel, habrá que rascarle y ver que cómo está económicamente. Si está en una cuestión media, o sea, digna, pero sin llegar a la miseria. O si está rodeado de lujos. Un poder, un grupo en el poder sin contrapesos, se llame como se llame, dictadura del proletariado, corporatocracia, etc., tiende no solo a corromperse, sino a llegar a ejecutar abusos y crímenes indescriptibles, damas y caballeros, y a mover una corrupción de lo más deleznable. Los contrapesos también están para eso, para parar la corrupción, para evitar que florezca, que polule en una sociedad. Sí, siempre va a haber corrupción. Somos seres sintientes, siempre la va a haber. Pero la cuestión es erradicarla, borrarla así, como que ya no exista. No, es evitar que crezca, evitar que polule, damas y caballeros. Que si hay un caso, investigar, sancionar a los responsables, procesarlos y reparar el daño. Algo que tanto el capitalismo como esta ideología, damas y caballeros, no busca hacer. Para eso son necesarios los contrapesos. Para eso era necesario el INAI aquí en México. El IFT. Para eso era necesario la Suprema Corte tal y como estaba antes. El Poder Judicial tal y como estaba antes. Porque era, desde la llegada de López Obrador y Morena, tomando en cuenta el caso mexicano, el único de los tres poderes que le decía al Ejecutivo y a la vez al Legislativo, que ya le empezaba a servir al Ejecutivo, que ciertas cosas, que ciertas formas en que se aprobaron reformas o inclusive la escritura, el texto de dichas reformas no estaban bien, que su forma de aprobación contravenía la Constitución en sí, las normas y las leyes orgánicas, por ejemplo, del Congreso de la Unión, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
o que inclusive el texto de la misma reforma contravenía a la misma Constitución, como lo que sucedió a la reforma de la Guardia Nacional que mandó López Obrador, la primera, que buscaba darle la Guardia Nacional a la Sedena. Por eso se necesitan contrapesos, porque una Suprema Corte bien establecida, fuerte y con dientes, habría impedido el registro, el tercer intento de registro de telefonía celular, porque violaba la presunción de inocencia, viola los derechos humanos y también criminaliza a la gente. Damas y caballeros, los autócratas, ya sean comunistas, de izquierda o capitalistas o de derecha, inclusive fascistas, van a buscar eliminar los contrapesos. Damas y caballeros, algo que desde la misma naturaleza, desde la misma madre naturaleza nos dice, con las diferentes formas de vida que hay en el planeta, que necesitan inclusive en las actividades humanas y en sus formas de organización, diferentes contrapesos para evitar que el balance y el equilibrio se vaya al garete. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recuerden que si quieren apoyar este espacio, lo pueden hacer a través de su like, de su suscripción, de compartir los diferentes materiales, de apoyarnos a través de las plataformas y de manera económica a través de PayPal, Patreon, Buy My Coffee, la tienda del canal y del blog, suscribiéndose al Substack, también con su tiempo en los vídeos y transmisiones, etc. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Bye.